¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos. Continuamos en esta segunda sesión del Observatorio Digital en este segundo día y vamos a continuar avanzando en esta ocasión, sobre todo en una jornada en la que además ha coincidido la reunión del Grupo de Coordinación y Seguimiento de Actuaciones del segundo Dividendo Digital. En ella ha terminado hace unos minutos, además se ha hecho balance de todo el proceso de liberación de la banda de 700 MHz ocupada hasta ahora por los canales de la TDT, por los canales de la televisión digital terrestre, y que son precisamente la que se va a destinar todas esas frecuencias al despliegue de la tecnología 5G en nuestro país. Desde luego, una bendita coincidencia, si me permiten la expresión, sobre todo para recibir a nuestra próxima invitada, a Maite Arcos, a la directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, a la que quiero saludar en este momento. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenida a este Observatorio 5G, organizado por Invertia y El Español. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar con nosotros, además coincidiendo precisamente ya con esa liberación de la banda de 700 MHz, a todas esas frecuencias que se van a destinar al 5G. Poco a poco vamos dando pasos para que se pueda producir la ansiada subasta de la que ayer tanto se habló y de la que las operadoras siguen insistiendo. Esos 2.100 millones previstos por el Gobierno en los presupuestos quizá sean demasiado, nos dicen. Bien, pues efectivamente lo primero es que hoy hemos tenido esa reunión de cierre, de balance y cierre del segundo dividendo digital. Creo que ha sido un éxito colectivo y así lo han reconocido todos los participantes. No es un proceso fácil desde el punto de vista técnico y yo creo que la mejor noticia es que no ha habido noticias sobre esa liberación del espectro. El segundo dividendo digital ha fluido suave. Como digo, es un proceso técnicamente muy complejo que afecta a muchos hogares, a muchas personas, y hemos conseguido que se haga sin que nadie pierda canales por ver. La oferta televisiva en abierto sigue siendo exactamente la misma, sin graves incidencias, como digo, no ha habido titulares, y además con una pandemia por medio, lo cual digamos que ha complicado aún más el proceso. Afortunadamente todo el mundo ha puesto todo de su parte y solamente ha significado un pequeño retraso de unos meses, pero el proceso ha concluido con éxito. Y esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha querido acompañarnos para reconocer este éxito de la colaboración público-privada. Y efectivamente ese es el primer paso para liberar la banda de espectro de 700 MHz. No obstante, quiero decir que ya existe espectro que está siendo utilizado para prestar servicios 5G. Los operadores están haciendo anuncios todos los días. Eso significa que ya están utilizando espectro del que ya disponen. La banda de 700 va a ser muy relevante, efectivamente, para complementar esa disponibilidad de espectro. La licitación está prevista para el primer trimestre del año que viene. Y las previsiones económicas son eso, previsiones económicas. El presupuesto, como a mí me enseñaban en la facultad, es limitativo desde el punto de vista de los gastos y estimativo desde el punto de vista de los ingresos. Son estimaciones máxime en un proceso que será una subasta competitiva, con lo cual digamos que lo único que tenemos es el pasado, que puede que no se repita en el futuro. Esto es como nunca mejor... nunca mejor dicho. Exactamente. Todo el mundo sabemos esa letra pequeña que dice rentabilidades pasadas no comprometen rentabilidades futuras, no aseguran. Pues en este caso pasa lo mismo. Las recaudaciones pasadas, desde luego, no comprometen recaudaciones futuras, pero alguna cifra hay que poner, alguna cifra hay que estimar. Y eso está basado simplemente en cálculos técnicos, no hay más. Y desde luego lo que sí es importante es el calendario. Yo creo que el calendario da certeza a los agentes en el mercado de cuándo van a producirse esas licitaciones y luego dependerá de ellos. Las subastas competitivas... Bueno, de ellos y de las condiciones que les pongamos para esas licitaciones. Las condiciones de partida que desde luego nunca... España no tiene un afán recaudatorio tradicionalmente, no lo ha tenido en ninguna de las asignaciones de espectro desde hace ya muchos años. No es este el país en el cual las cifras han sido más astronómicas, ¿no? Al contrario, yo creo que primero tenemos una gran tradición de licitaciones vía concursos, las últimas han sido vía subastas, pero siempre
ponderado con un mecanismo que yo creo que es más eficiente desde el punto de vista económico, que es al sumarlo con la recaudación que se obtiene vía la tasa por reserva del uso del espectro, que yo creo que es una herramienta que dota de eficiencia al uso del espectro y concentra, digamos, en lugar de concentrar todos los desembolsos en el primer momento, los acompasa a la vida de la concesión administrativa. Yo creo que es un mecanismo más eficiente que el que tienen otros países, ¿no? Hemos hablado ya de la liberalización del espectro, estamos hablando también de la subasta. Evidentemente, estos son todo pasos que se van dando por parte de la Administración para ir poniendo en marcha ese despliegue del 5G para que podamos llegar a desplegarlo y poder ver todo su potencial, porque hasta ahora mismo bueno, pues estamos viendo ya los primeros pinitos, estamos viendo, como digo yo, y esto los más técnicos se van a enfadar, digamos un 4G vitaminado, por así decirlo, pero ¿qué más pasos se están dando por parte de la Administración precisamente para acelerar, para hacer que la llegada del 5G sea más rápida? Pues sí, efectivamente hace falta una playa de instrumentos, no basta solamente con un elemento, y son varios los elementos en los cuales ya se viene trabajando desde hace tiempo, no se ha empezado ayer, ¿no? Por un lado, yo no renuncio a reivindicar el papel del marco regulatorio. Justamente ahora estamos en un momento en el que está en proceso de tramitación la transposición del Código de Comunicaciones Electrónicas, en España transpuesto en la Ley General de Telecomunicaciones. Es un marco regulatorio que favorece la inversión, inversión que va a ser necesaria, como todos sabemos, para los despliegues de 5G, para la adquisición del espectro y después para el despliegue de las redes de 5G. Es un marco que mantiene básicamente los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas. Justamente he estado oyendo el final de la mesa anterior, se ha puesto de manifiesto que los distintos niveles de las administraciones públicas tienen mucho que decir en el despliegue en general de las nuevas tecnologías, de las redes de nueva generación y en particular del 5G, pues el nuevo marco regulatorio mantiene, yo creo que un delicado equilibrio en un Estado como el español, que tiene distintos niveles de administración y que ha funcionado, que yo creo que ha sido una construcción que ya estaba en la Ley General anterior, se mantiene en esta y refrendada por el Tribunal Constitucional, con lo cual creo que lo que hemos conseguido deberíamos mantenerlo, ¿no? Y además avanza hacia el futuro, incorpora también un elemento regulatorio muy importante de cara al 5G, que es el reglamento de de lo que se conoce como las small cells, ¿no? Va a ser muy importante cómo se puedan desplegar esas antenas de pequeño tamaño, de pequeño alcance para el 5G, que es muchísimo más capilar que el 4G. No es solamente un 4G vitaminado, el 5G es muy diferente. Y es muy importante que todos los mecanismos de autorización de la instalación de esas small cells esté armonizado. Hemos tenido la fortuna de que va a estar armonizado a nivel europeo, con lo cual poco tenemos más que añadir, ¿no? Es un mecanismo muy ágil a nivel europeo, como digo, lo cual da una economía de escala muy potente a los operadores para poder desplegar. Y todas esas son ventajas del marco regulatorio que ya se han venido trabajando. Además, el espectro, hay una parte del espectro que ya está disponible, las siguientes bandas en breve también lo estarán, y se ha trabajado ya en toda una generación de pilotos para explorar esos usos de la tecnología 5G. Hace tiempo ya que se convocó y se resolvió el 30 de abril, se resolvió la primera convocatoria de Red.es con una dotación de 36 millones de euros. Ahora, hace nada, se ha resuelto la segunda convocatoria con otros tantos proyectos en 8 comunidades autónomas por valor de 40 millones de euros. En general, en estas dos convocatorias de pilotos se han explorado o se están explorando 100 casos de uso en 13 sectores muy diversos. Esto también es muy importante de cara a extraer el máximo beneficio posible del 5G, porque todavía estamos aprendiendo en qué va a poder tener mayor impacto económico, ¿no? Esa es una de las claves. Ayer, precisamente en la sesión de tarde, veíamos algunos de los proyectos que se están llevando a cabo, que lo vimos en algunas ciudades, pues, como por ejemplo en Talavera de la Reina. Estamos viendo también algunos proyectos que se están llevando a cabo en algunas industrias. Después de esta conversación tendremos oportunidad también de conocer otros proyectos y precisamente la coincidencia radica en eso, ¿no? Es decir, oye, tenemos que ir explorando cómo lo que nos va a aportar el 5G, tenemos que ir aprendiendo todo lo que nos
nos puede dar y cómo podemos exprimirlo para sacarle el máximo partido. Esto evidentemente supone una auténtica revolución, esto va a suponer un cambio, la digitalización de las empresas, de la gran industria, de la pequeña empresa, también de la mediana, que ahí tenemos un reto, tanto en la mediana como en la pequeña, al conseguir que esa digitalización también llegue a ellas. ¿De qué manera podemos canalizar los fondos europeos que tenemos a la vuelta de la esquina? Hemos visto ya cómo el Parlamento Europeo ya desbloqueaba la posibilidad de que esos 700, de que el dinero llegue ya a los países a partir del próximo 1 de enero de 2021. Todavía quedan algunos flecos, pero parece que no va a haber ningún problema. Tenemos que empezar a presentar ya esos proyectos. ¿Cómo pueden esos fondos europeos, esos 140.000 millones que nos van a llegar a España, colaborar, ayudar al despliegue del 5G y, sobre todo, a cambiar el modelo económico que tenemos en nuestro país? Pues efectivamente, bueno, esa pregunta daría para Podríamos estar una mañana entera solamente con esta pregunta. Desde luego. Y yo no podría responder a todas las cuestiones, pero desde luego voy a tratar de aportar por lo menos mi opinión sobre lo que respecta a la conectividad y en particular del 5G. Hay que comenzar subrayando el momento histórico que estamos viviendo. Cuando el Consejo Europeo el 21 de julio pasado aprobó el Fondo de Recuperación Next Generation Europe, significó que va a poner a disposición de los Estados miembros 750.000 millones de euros entre 2021 y 2026. De esos 750.000, para España están asignados 140.000, de los cuales 72.000 son subvenciones. Son transferencias, son subvenciones, no son préstamos. Este fondo se va a canalizar a través de dos instrumentos y el primero de ellos, el que tenemos a la vuelta de la esquina, es el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, que supone casi 60.000 millones de euros en subvenciones concentradas en los dos primeros años, en 2021 y hasta 2023. La única condición que han puesto es que se trate de reformas estructurales que tengan efectos perdurables en el tiempo y que esté concentrado en dos líneas básicas, digital y verde. Como podéis entender, nosotros estamos encantados de que la condicionalidad esté asociada a la digitalización. Es un reconocimiento de que efectivamente todo el esfuerzo de las políticas de digitalización tiene un impacto perdurable en el cambio de estructura económica y van a formar parte de la aplicación de estos fondos, deben formar parte, ¿no? Europa nos empuja a ello. Nosotros estamos encantados porque estábamos ya convencidos de que la transformación digital efectivamente es muy necesaria para la modernización y la reforma estructural de la economía española. Este plan de recuperación, este fondo de recuperación en España se ha traducido en el documento que presentó el presidente del Gobierno a principios del mes de octubre, España puede, en el que ya se concretan los 4 ejes, ¿no? Verde, sin brechas de género, cohesionada y digital. Con 10 políticas palanca, la número 5 es la modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, que incluye específicamente, estos vocablos son metodología de la Unión Europea que nos ha establecido para poder acceder a los fondos, el componente número 15, que es conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue 5G, que está dotado con 4.000 millones de euros. Esto pone, desde luego, el despliegue de 5G y toda la atención al desarrollo de esta tecnología en primera línea en cuanto a los fondos de recuperación. Ahora bien, obviamente, esta absorción de fondos tiene un primer reto, que es la aprobación del proyecto de presupuestos generales del Estado. Justamente ahora se están tramitando en el Congreso y hay que decir que es absolutamente imprescindible que los presupuestos estén alineados con esta capacidad de absorción, porque si no, hay que tener en cuenta que seguiríamos con unos presupuestos diseñados para 2018 y prorrogados a lo largo de todos estos años, que obviamente estaban diseñados para un contexto absolutamente distinto. Con lo cual, el primer Rubicón que tenemos que pasar es la aprobación de estos presupuestos generales del Estado y a partir de ahí todos los fondos podrán afluir y podremos utilizarlos, entre otras cosas, para apoyar el despliegue del 5G. Tenemos que aprovechar todos esos recursos que nos van a llegar por parte de la Unión Europea, esos 4.000 millones para el despliegue de 5G. ¿Cómo va a afectar
al sector empresarial, en términos ya no solo de digitalización, me estoy hablando también de redes privadas, la baja latencia, es decir, ¿en qué se va a plasmar todo? Efectivamente, tenemos que conseguir que esos fondos no se queden en los presupuestos públicos, sino que lleguen a las empresas, que lleguen a tener impacto real en las empresas privadas, que son, por un lado, las que van a desplegar las redes fundamentalmente y por otro, los que van a ser usuarios de esas nuevas tecnologías y, por tanto, van a generar los incrementos de productividad necesarios para incrementar la competitividad de toda su actividad. Un primer elemento que quiero subrayar es toda la aplicación de fondos no se va a destinar a desplazar los proyectos de inversión privada. Es decir, desde luego, uno de los primeros objetivos es evitar el efecto crowding out. No, el apoyo público está para complementar la actividad privada. Ya estamos viendo anuncios de los operadores prestando servicio de 5G. Yo creo que son los casos de uso más incipientes, que además son orientados al mundo residencial. Ya empezamos a ver ya algún caso empresarial, ¿no? De empresas que ya están en la carrera de la transformación digital, con lo cual tampoco había que convencerlas. Para ellos era evidente que la transformación digital es un must. Y queda mucho terreno ahí en ese campo, ¿no? Yo diría que el 5G, el apoyo público al 5G se va a ver concentrado en dos elementos. Uno, en la conectividad de lo que se llama en Europa los corredores de transporte. Europa por sí misma ya tiene proyectos de apoyo a corredores de transporte transfronterizos. Nosotros vamos a participar, obviamente, en este tipo de proyectos. Complementaremos desde la iniciativa nacional, desde el plan de impulso al 5G, en el que estamos trabajando y que próximamente se presentará. Y además, esto se complementará con el apoyo a ese despliegue que permita a todo ese tejido industrial en el sentido de actividad económica, en el sentido anglosajón. No me refiero solamente al sector secundario, sino también al sector terciario, para que utilicen tecnologías en cada momento la necesaria. Desde luego el 5G tiene muchísimo potencial para poder ser utilizado por la industria. Como mencionábamos antes, ¿no? Los casos de uso que se están explorando en los pilotos todavía no han tenido todo su recorrido, todavía estamos aprendiendo de qué se puede hacer, pero es evidente que las características especiales del 5G, por su baja latencia, por su capacidad para gestionar millones de dispositivos conectados a la vez, por el network slicing que permite una personalización, ultra personalización, diría yo, de los servicios, pues va a tener muchísimas aplicaciones industriales, algunas que ya son evidentes. Es en el caso de la industria, la fábrica sin hilos, ¿no? Hemos vivido en los momentos de pandemia, hemos vivido de cerca la necesidad de líneas de producción que se tienen que transformar muy rápidamente, casi de un día para otro, para adaptar su producción. Esto en una fábrica sin hilos es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido, muchísimo más barato, muchísimo más ágil. Todos los procesos de sensorización en sectores, por ejemplo, en la logística, ¿no? en las infraestructuras de transporte como los puertos, la sensorización de millones de objetos va a permitir unas ganancias de productividad enormes. Que pensar en temas como la logística, ¿no? Toda la industria de la logística, no solamente en el almacenamiento, sino también en el transporte, va a permitir, como digo, el 5G, bueno, yo creo que aplicaciones que aún todavía hoy no somos capaces de ver, pero lo que sí sabemos es que todas ellas van a incrementar enormemente la productividad. Y a ese tipo de actuaciones se va a dedicar el apoyo público. Aprovechando la oportunidad que tenemos encima de la mesa, ¿debe Europa recuperar su soberanía digital, hablando, por ejemplo, aprovechando con los proveedores de tecnología europeos? Bueno, la soberanía digital no es un vocablo que nos hayamos inventado ahora mismo, está en los discursos, ¿no? de la vicepresidenta de la Comisión Europea desde el inicio de su mandato. No es tanto yo creo que no es una apuesta, digamos, proteccionista, ahora que estamos todos los días hablando un poco, ¿no? de los aires proteccionistas que invaden el mundo. Yo creo que es una cuestión de reafirmar, de recuperar el papel protagonista de Europa, y eso siempre va a ser necesario. Europa es un área
geopolítica muy relevante en el mundo, en la economía global. En el caso de la tecnología, tuvimos, yo creo, en momentos pasados, el inicio del desarrollo de la telefonía móvil, Europa tuvo un papel absolutamente protagonista, que hemos perdido un poco cuando el auge de todo el mundo de Internet, todos los servicios digitales, y quizá esta nueva ola tecnológica pueda ser una nueva oportunidad para recuperar parte de ese liderazgo, lo cual nos dará esa independencia respecto a otras áreas geográficas, y la independencia siempre contribuye a una mayor seguridad, que también es muy relevante en el contexto del 5G. Hay que pensar que se está produciendo también una revolución quizá más silenciosa en el mundo de los equipos que van a proveer las tecnologías para la telefonía móvil. Hay toda una corriente de virtualización de las redes, de softwareización, en el que la evolución es hacia un hardware polivalente y sobre ello hacer desarrollos de software. Eso lo que hace, para empezar, es reducir enormemente las barreras de acceso al mercado de lo que es el sector de fabricantes de equipos y para telecomunicaciones, y en esa reducción de barreras se abren oportunidades, sin duda. Yo no soy capaz de ver ahora si empresas europeas van a aprovechar esa oportunidad y se va a recuperar ese liderazgo en la fabricación de equipos que ha decaído a lo largo del tiempo, pero desde luego, sin duda, es una gran oportunidad. Pues Maite Arcos, directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, gracias por acompañarnos en este Observatorio 5G. Un placer y espero verla en nuestra próxima edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutos para preparar de nuevo la sala y tomar todas las medidas necesarias de prevención contra la COVID-19 y pasamos a la siguiente mesa para hablar de Internet of the Things con nuestra compañera María Vega. En 2 minutitos volvemos. Hasta ahora.